¿Qué tal? Saludos. Bienvenidos una semana más al Objetivo. Estamos ya en el mes de junio, empezando a acariciar el tema del verano y deseando que el tiempo realmente acompañe, aunque ha habido un fin de semana que no ha estado nada mal. Vamos a hablar en este ratito de política, básicamente de lo que está pasando a nivel nacional y de cómo eso puede afectar a la política regional e incluso insular. Lo vamos a hacer hoy con Jessica de León, del Partido Popular. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. También nos acompaña Rosa Fernández, del Partido Socialista. Buenas tardes. Buenas tardes. Pedro Armas, de AMF. Buenas tardes. Buenas tardes. Y David de Vera, de Coalición Canaria. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a los cuatro y vamos a empezar a, como digo, a debatir de varios asuntos, entre ellos el de la situación política nacional. Jessica, cuando llegaban todos te preguntaban ¿cómo está? Tú disfrutaste el fin de semana a la playa, pero ¿cómo están las cosas en el partido horas después de que una moción de censura por primera vez prosperara en la democracia? Bueno, pues ante todo tranquilidad, calma y esperar a ver cómo suceden los acontecimientos, porque ahora tenemos un panorama político pues totalmente inestable, muy fragmentado, totalmente, es el primer gobierno, el gobierno de la democracia más débil que se ha vivido en España en los últimos 40 años y por lo tanto pues a la expectativa de lo que pueda hacer el Partido Socialista gobernando y nombrando sus ministros, que entiendo que Pedro Sánchez lo hará en las próximas horas. Pero bueno, no deja de ser sorprendente, ¿no?, que por primera vez en 40 años de democracia se rompa ese pacto tácito entre todos los partidos que había en el Congreso y que por primera vez la lista más votada no sea la que preside el Gobierno de España. No es nuevo porque evidentemente Pedro Sánchez, antes de renunciar a su acta en el Congreso, intentó formar gobierno pese a no tener la mayoría, no lo consiguió en esa ocasión y bueno, ahora ha vuelto por la puerta de atrás a Moncloa. ¿Son autocríticos ustedes con la situación? Es decir, ¿cómo es posible que hace 2 años nadie quisiera gobernar con Pedro Sánchez y en esta ocasión no quieren gobernar, pero sí que apoyan, quizás no a Pedro Sánchez, sino a la retirada de Rajoy? Bueno, nosotros somos autocríticos como partido, Daniel, porque sabemos que hemos fallado como partido, pero no como gobierno. Como gobierno, ninguno de los que está hoy al frente del gobierno han estado en esos casos por los que hoy tenemos la sentencia del año 2003. Y repito, ninguno de los que hoy está al frente del gobierno. Sí, como partido creo que hemos fallado en muchos mecanismos de control, en mucha gente que se ha aprovechado de la confianza de militantes y también de votantes para, a través de su cargo, beneficiarse, y nosotros nos repudia la corrupción. Somos los primeros dentro del partido que nos repudia la corrupción y que creo que tenemos que hacer una seria reflexión como partido, pero como gobierno hemos cumplido, porque como gobierno el mandato de los españoles fue que sacáramos a España de la crisis. Hoy se conocen los datos de empleo, nuevamente batimos récord en la contratación desde mayo de 2008, cogimos un país con 6 millones de parados, herencia del Partido Socialista, y la herencia que hoy dejamos al Partido Socialista que pretende gobernar España son 3 millones de parados. Cogimos un país con un 9% de déficit del PIB y lo dejamos con un 3,25%. Esa es la España que ha dejado el Partido Popular. Rosa, evidentemente tendrá otra visión de la realidad. Total. Yo creo que los datos que ha dado, con los que ha terminado la intervención, no son ciertos. Lo iremos descubriendo a partir de ahora, los datos que nos van a ir dando. Pero yo hay 2 cosas que quiero dejar claras. Y creo que es algo así, es que ha habido un tsunami a nivel político. Es decir, yo creo que ella ha comentado que había un acuerdo tácito de que gobernase el partido más votado. Ese acuerdo no existe en ningún lado. En las reglas de la democracia existe la moción de censura. Otra cosa es que nunca se hubiese presentado a nivel nacional, nunca hubiese prosperado, no que no se hubiese presentado, que nunca hubiese prosperado. Y yo creo que se dieron todas las circunstancias. Y la primera es, ella lo ha dicho, había un partido, que es el Partido Popular, que gobernaba, que frente a un terremoto como fue la sentencia del Gürtel, se mantuvo callado a ver si pasaba la ola y no pasaba nada, y no estudió bien los tiempos. Eso produjo un tsunami total. Yo creo que el PSOE aprovechó muy bien los tiempos, indiscutiblemente, y eso produjo que una moción de censura que nadie daba 2 duros por ella, pues prosperara. Y yo creo que ha producido un tsunami dentro de lo que es en el Congreso y en la ciudadanía, que tenía una capacidad, que estaba harta de la situación política que se estaba produciendo, y no en un partido en concreto, es que es una cuestión generalizada. Pero creo que en este caso el Partido Popular y la figura de Rajoy, con su inmovilismo, con el no dar explicaciones, lo ha terminado pagando, y al final
era o mantener al Rajoy o quitar al Rajoy, y eso es lo que hicieron los partidos políticos presentes en la Cámara, porque al final son los partidos políticos los que ponen y quitan al presidente. Por lo tanto, yo no comparto las declaraciones que ha hecho ella, que Pedro entró por la puerta de atrás. Yo creo que entró por la puerta grande porque se enfrentó, que si tuvo la valentía de poner una moción de censura con una minoría aplastante, indudablemente esa moción de censura prosperó con la mayoría de la Cámara, con 180 votos a favor de una Cámara. Por lo tanto, no se le puede quitar ese mérito. Por lo tanto, lo que no puede ser es que hasta 5 minutos antes de prosperar la moción de censura, el presidente del Gobierno y ese equipo estaban exultantes, porque de ahí el discurso del presidente de que no iba a prosperar. Por lo tanto, ahí saltó la campana y a muchos los pilló descolocados, y yo creo que al primero al Partido Popular. Pero creo que ese tsunami que ha habido durante todo este fin de semana, la gente lo ha visto bien, quieren una regeneración democrática, tiene que haber cambios y creo que eso se tiene que producir. Y si algo tiene ahora mismo que hacer el Partido Socialista, porque va a presentar un gobierno del Partido Socialista, es decir, es tener algo que nunca ha tenido en los últimos 8 años el Partido Popular, y es capacidad de diálogo con todas las fuerzas políticas. Entonces lo tendrá que demostrar. Por supuesto, ahí tiene unos presupuestos que vamos a ver lo que hace el Partido Popular con ellos. Déjame que escuche a Pedro y a David. Yo he visto desde fuera, que a veces se ven, el bosque se ve más desde lejos que metido en medio de los árboles. Pienso de que Pedro Sánchez tiene un ángel de la guarda, aunque no quisiera símbolos religiosos en su toma de posesión, tiene un ángel de la guardia que vamos, porque ha sido de los políticos que están en activo a nivel nacional, que ha mantenido su palabra. De los cabezalistas, yo creo que el único. Él dijo antes de ir a las elecciones: yo no voy a pactar con el PP bajo ningún concepto. Le querían obligar los de su partido. Fue capaz de presentar la dimisión como diputado para mantener lo que él había dicho, no otra cosa, porque mi partido me obliga, y yo también lo entiendo, que estando en un partido tienes que ser un poco o bastante con lo que te dice el partido. Pues él presentó su dimisión como diputado, salió del partido, volvió a regenerarse, se presentó, salió secretario general, y ahora estoy con Rosa. Yo creo que ahora no ganó Pedro Sánchez la moción, la perdió Rajoy, porque ha sabido ganarse, el PP en este caso ha sabido ganarse la enemistad de todos los parlamentarios, de todos los grupos políticos, excepto lo justo y necesario que tenía, como en el caso de Coalición, por reciprocidad, los vascos hasta que le fallaron por las circunstancias, y Nueva Canarias por las circunstancias también de Canarias y las negociaciones que tuvieron. Entonces, yo creo que Rajoy no supo medir hasta dónde podía ser el alcance de esto. Vamos, lo tenía tan claro que iban a salir ilesos, que no supo medirlo, porque hasta última hora yo estuve viendo el debate y le decía: Pedro Sánchez, dimita usted, señor Rajoy, que es lo que le exigieron en la dirección de Madrid. Dimitieron, pasó otro compañero del PP y está gobernando el PP en Madrid. Dimita usted, señor Rajoy, páselo a otro compañero y se retira automáticamente la moción. Se lo repitió como 10 veces. Y Rajoy, que le estaba acusando a Pedro Sánchez de querer ser presidente a toda costa, de querer coger el purito, coger el cargo, resulta que, si lo miras así, es él. Estamos hablando de 435 altos cargos del gobierno que se quedan fuera, y de 6.000 que se dice pronto, sobre unos 6.000 cargos de confianza, que son funcionarios elegidos a dedo, de los que llevan todo ese conglomerado, que los deja él en la calle por su purito decir: tengo que ser yo el presidente. O sea, que me parece un poquito... Ahora te dejo, Jessica, la contestación. Pero déjame que escuche a David primero y luego Jessica. Sí, la verdad es que se hace difícil de alguna manera mantener al partido, o el apoyo del Partido Popular en el gobierno, con todos los casos y con todo. No eran simplemente esos 15 casos de corrupción aislados, ya estamos hablando de una sentencia y donde hay una resolución de corrupción en el Partido Popular. Nosotros, bajo responsabilidad de Coalición Canaria, con todo lo que se había trabajado en el Plan Canarias, hay que recordar que Coalición Canaria, el Gobierno Canaria, el Parlamento, tenemos un gobierno en minoría, el cual necesitamos apoyos puntuales para determinados objetivos de legislatura, objetivos de desarrollo de Canarias, como puede ser tanto el REF económico, los fondos nacionales, el POSEI, el convenio carretera, es decir, diferentes objetivos de Coalición Canaria que se deben de consensuar con el Estado, que es de donde provienen esos fondos. Y es ahí esa responsabilidad que tiene Coalición Canaria de intentar mantener esos objetivos del Plan Canaria. Pero se hace difícil, claro que se hace difícil, y así lo hemos
veremos pues en el último momento con esa abstención por parte de nuestra diputada, porque realmente lo que nos prima es esa responsabilidad de cumplir, o por lo menos esos presupuestos generales del Estado, como decía Pedro, que ya aprobados en el Congreso, pendiente el trámite del Senado, pero por lo menos tener la capacidad de corta legislatura que nos queda, cumplir con los objetivos que ya estaban trabajados y pactados con el Gobierno central. Jessica. Hombre, desde luego está claro que hay algo en lo que sí vamos a estar de acuerdo Partido Socialista y Partido Popular, y es que de Coalición Canaria no nos podemos fiar, porque hoy dicen blanco y 20 minutos después van a decir negro. Pero mire, yo prefiero ir de la mano a un gobierno con Coalición Canarias y Nueva Canarias que de Bildu y partidos golpistas como Esquerra Republicana y el PDeCAT. Y yo decirle a Pedro, vamos a ver, esta teoría de que Mariano Rajoy dimite y podíamos conservar el gobierno. Vamos a ver, Mariano Rajoy dimite y no podemos conservar el gobierno por dos cuestiones. Primero, porque en el año 2016 Mariano Rajoy fue presidente con la abstención de parte del Partido Socialista. Un partido que habría presentado una moción de censura a un gobierno, no veo cómo se va a abstener. Por lo tanto, que Pedro Sánchez se suba a una tribuna a pedir la dimisión de Rajoy para que el Partido Popular conservara el gobierno era de todas, al menos una pequeña mentirijita del líder Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque ellos no se iban a abstener en una moción de censura, y porque aquí hay un tercer actor que tenía que elegir entre susto y muerte, que era Ciudadanos, que eligió finalmente muerte. ¿Por qué? Porque Ciudadanos fue el que abrió la puerta de esta moción de censura diciendo hasta aquí se acaba la legislatura, hasta aquí ha llegado la legislatura. Eso echa para atrás al Partido Nacionalista Vasco y le abre la puerta al Partido Socialista. Soy muy crítica con el partido, soy muy crítica con que Mariano Rajoy no saliera, pero hay que recordar que cuando se conoce la sentencia de la Gürtel, Mariano Rajoy está en COPE en directo en ese momento, está en Herrera en la COPE, y hace dos cosas. Primero, pide perdón a militantes, afiliados y votantes del Partido Popular. Y segundo, aclara cómo viene esa sentencia, porque Rosa, tú serás abogada y seguramente la puedes explicar mejor que yo, porque no es una condena por financiación al Partido Popular, sino que es una multa económica al Partido Popular por beneficiarse ilícitamente, pero desconociendo que el partido se beneficiaba. Yo creo que mi compañero Bruno lo explicó un día aquí con un símil pues bastante sencillo para que la gente lo explicara. Un niño menor de edad rompe un cristal y pagan los padres. ¿Vale? Pues más o menos esa es la condena. Evidentemente alguien del Partido Socialista jamás nos va a dar la razón en esto, porque sería tanto como decir que su moción de censura le flaquean al menos 2 de las 3 patas. Y repito, viene de la mano 84 diputados, porque de Nueva Canarias es hoy sí, mañana no. Ustedes saben cómo va, que ustedes fueron con ellos a las elecciones. Viene con Bildu, viene con PDeCAT y desde luego con Esquerra Republicana también, y desde luego esa opción de la dimisión, según el artículo 99 de la Constitución, no iba a prosperar de ninguna, porque necesitábamos más votos a favor que en contra y necesitábamos de la abstención del señor que estaba presentando la moción de censura. Vamos a ver, yo creo que fue un órdago que estaba tan ciego y estaba tan pagado de sí mismo el Partido Popular que no lo supo aprovechar, porque la opción que le daba Pedro Sánchez era: dimita usted y retiro la moción de censura. Sí. No es que siguiera adelante, retiro la moción de censura, pero como yo digo, en ese momento el Partido Popular ni por asomo, y yo creo que ni el Partido Socialista todavía sabía que el PNV iba a apoyar la moción de censura. Por lo tanto, estaba pagado de sí mismo y estaba convencido de que no iba a prosperar. Por lo tanto, ni siquiera esa mano tendida no la aceptó, porque estaba convencido de que no iba a pasar nada. Rafa Hernández preguntó si después se iban a abstener. La respuesta de su portavoz Luis Ábalos fue que no. No, el caso es, le dan la opción a Mariano Rajoy de que dimita, no lo hace. Pero vamos a ver, yo vuelvo a decir, se lo dije el otro día a tu compañero y te lo digo a ti, creo que el símil del cristal aquí no cuela. Aquí estábamos hablando de algo muy gordo, y desde luego se supone que el presidente del gobierno no tenía que salir precisamente en la COPE, tenía que haber hecho una comparecencia como presidente del gobierno. La sentencia con él en pero él es un presidente que lo hemos visto durante estas legislaturas que ha estado él, que desde luego no se ha prodigado en salir a los medios, no así le llaman el presidente del plasma. Vamos a ver, tú tienes que salir y dar la cara, y él no la ha dado. Intentó esconderse de algo que les salpica indirectamente. No te voy a decir, la sentencia ni siquiera es firme, todo lo que tú quieras, pero no es una justificación, porque esto simplemente es un goteo, y va a ser un goteo tras otro. Y encima, lo principal que teníais encima de la mesa era que Ciudadanos, que ese ha sido el partido más beneficiado y en el que estaba comiéndolos el terreno al Partido Popular, seguía con su cantinela, y fue el primero que le dijo esta
se acaba la legislatura aquí, un presidente del gobierno con reflejos que hubiera hecho, pues convoca elecciones, esa opción si la tenía Mariano Rajoy y no presentar una moción. Una vez presentada la moción de censura, nos lleva donde nos lleva. Lo que no puedes decirnos es que una vez presentada, desde luego que no, pero tuvo 24 horas para reaccionar y estuvieron callados, a ver si pasaba la ola y aquí no pasaba nada. Lo que no puedes decir es acusar a los partidos que ahora mismo están elegidos democráticamente y que pertenecen al Parlamento español, llamarles golpistas, perdona, porque el Partido Popular no se sonroja cuando aprueba los presupuestos con quien haga falta, y tienes el Partido Nacionalista Vasco. Nosotros no hemos aprobado ningún presupuesto con filoetarra ni ninguno con golpistas catalanes. Ninguno. Es que de momento, todos los miembros del Parlamento Nacional se merecen un respeto porque todos han sido elegidos democráticamente. Por lo tanto, no puedes acusar de eso. Entonces, el Partido Popular usa cada vez que hace falta los votos necesarios para conseguir. Ahí están los presupuestos más mercantilistas que hemos tenido en la democracia. Y ahí se han conseguido. Y ahí los tiene con el PNV. Por lo tanto, no le puedes acusar al Partido Socialista porque no negoció con nadie la moción de censura. La presentó y aquí ahora dijo, ahora elijan. Aquí somos o nosotros o seguir con Rajoy. Y todas las fuerzas políticas se han puesto de acuerdo para decir no al Rajoy. Eso es lo que tiene que tomar cuenta el Partido Popular, cosa que no ha hecho hasta ahora. ¿Por qué? Porque si algo ha sido el Partido Popular, es un partido que ha hecho nacionalistas a porcentajes. Ahí tienes en Cataluña. Empezaron la legislatura con un 20, un 30% de independentistas y terminó la legislatura de Rajoy en la que fue incapaz de sentarse a dialogar con nadie, con casi un 50% de la población y subiendo. Tú cuando tienes un problema lo que no te puedes anquilosar es el no por sistema y negarte a negociar. Sí, tan solo lo que sí se pretende ya no solo es haber una moción de censura para ya solo el Partido Popular, no, el Partido Popular tiene una responsabilidad en todo este goteo incesante de casos de corrupción, de financiación indebida, de diferentes campañas que estaban de alguna manera financiadas por obras públicas, del propio adjudicación de obras públicas. Es decir, lo que tenemos que hacer directamente, y ya sí que lo dijo al principio, pedir perdón, pero no solo quedarse ahí, sino exigir la devolución de esos importes. No, una multa no es suficiente, ni una sanción, y sobre todo también si penas de cárcel a quien corresponda. Y es ahí donde se debe de alguna manera depurar responsabilidades hasta el final. Cuando Coalición Canaria, como decía, que igual hoy decimos una cosa, mañana otra, no, nosotros tenemos un trabajo desde inicio de legislatura con una agenda canaria, con unos compromisos, unos objetivos muy claros, y esos objetivos muy claros los tenemos que consolidar. Que ahora no está el Partido Popular, esperaremos a que el PSOE y el nuevo grupo de gobierno conforme el gobierno para iniciar de nuevo otra vez y retomar todas aquellas estrategias de trabajo que tenemos desde Coalición Canaria. Y sobre todo, si en eso confluye el desarrollo de un presupuesto que hay que decir que ha aprobado en muchas reuniones, ha aprobado ya en el Congreso de Diputados, pues claro que debemos de alguna manera continuar con ese trabajo y no tirarlo por la borda. Precisamente eso es quiero preguntar, vamos a hablar de presupuestos, porque ya ha dicho el Partido Popular de la palabra que en el Senado va a enmendar parte de las propuestas del PNV que se habían incluido en el presupuesto, ya que no tienen compromiso con nadie, mantienen y respetan el tema de las pensiones, que eso sí lo van a mantener, pero bueno, va a haber cambios y posiblemente el Senado puede incluso rechazar el presupuesto que el mismo gobierno elaboró, porque como digo, se agarran a que no tienen compromiso ahora mismo con nadie como el PNV. ¿Cómo puede afectar a Canarias todos estos cambios? Porque es lo que nos preocupa, ¿no? Ya. Yo, si me permite, termino un poco con lo de antes y seguimos con los presupuestos. Estaba comentando lo que ha cambiado el Partido Popular, que sí es verdad. Yo, para mí, de las mejores cosas que hizo el Partido Popular fue en su día poner el fondo para que las administraciones se pusiesen al día y poder salvar a esas empresas que quedaban, porque de verdad que nos cargamos un montón de administraciones, un montón de empresas, las mismas administraciones, porque no podíamos pagar las deudas que se tenían, el dinero ese que se puso a disposición de las administraciones. Para mí lo mejor que ha hecho el PP. Pero a la misma vez te digo que en el tema de trabajo sí que no estoy tan de acuerdo, porque en el tema de trabajo ahora mismo hay menos derechos para los trabajadores que los que había en el tiempo de la dictadura cuando estaba Franco. Estoy hablando hace 40 años y no te estoy exagerando. Hace 40 años, y eso le puedes preguntar a tus padres como yo le pregunto al mío, hace 40 años un trabajador tenía el derecho a que cuando se le hacía un contrato, si se le iba a poner en la calle, había que avisarle como mínimo 15 días antes y todas esas noches. Ahora te ponen, bueno, es que eres fijo, no sé qué significa fijo, y te ponen en la calle a la noche a la mañana sin derecho ni abrir la boca. Pero con lo que estábamos hablando antes, yo personalmente te digo que yo me hubiese fiado de Pedro Sánchez. Es más, no solo me hubiese fiado, sino lo hubiese puesto entre la espada y la pared, porque él dijo, como decía Rosa, yo retiro la moción si usted dimite, pase a otro y tal. Hasta aquí
ha sido el único político, como te digo, mire que hay políticos ahí en el Parlamento, ninguno, ni siquiera los de Podemos que han venido a renovar la política, o los de Ciudadanos. Ha sido el único político que puede decir que ha mantenido su palabra, ha dicho lo mismo antes de unas elecciones que luego de unas elecciones, y yo sé lo difícil que es eso, que ya llevo un par de años aquí, sé lo difícil que es mantenerte en tus 13, y él fue capaz de hacerlo. Efectos sobre Canarias, Pedro. Vamos a... Con lo del tema de los presupuestos generales, hombre, los efectos sobre Canarias ahora vamos a ver qué es lo que pasa, porque por un lado Coalición Canaria tiene problemas con el PP, y los entiendo, porque giró sobre el filo de un vaso en el último momento y se puso de la otra parte, y por otro lado pues con el PSOE, porque tampoco fueron capaces de apoyarlo explícitamente, así que sobre todo los compañeros del PP, que han sido los que están sosteniendo un gobierno en minorísima en Canarias, sabrán lo que tienen que hacer o no. Pero sí me parece a mí que los presupuestos ahora mismo, que ha aprobado un partido como el PP, igual que dije antes lo que dije del purito de Rajoy, creo que si ahora, desde mi punto de vista, hablando desde fuera, cada uno tiene su opinión y puede tener la que sea, si ahora el PP rechaza sus presupuestos en el Senado, entonces sí está demostrando que los presupuestos no eran los mejores para España, los presupuestos eran los mejores para el PP mantenerse en el gobierno. Porque si tú es lo que dijo esta mañana, vi a algún representante ciudadano y hablaba con toda la razón, dice, si vuelven al Parlamento yo volveré a votar lo mismo, porque son los mismos presupuestos que yo aprobé o ayudé a aprobar. No se entiende que un partido que es el que estaba gobernando hoy sean mis presupuestos y los mejores para España, que es lo que yo escuché hablando a los representantes del PP, y ahora digan, no, ahora los vamos a cambiar porque no me parecen ya, porque este otro no hizo lo que yo quería que hiciera. Entonces me parece un poco raro, a mí por lo menos chocante. Jessica, ¿nos tenemos que preocupar en Canarias de este nuevo gobierno? No, y de hecho las enmiendas que se han presentado, que se pretenden presentar, por lo que he leído, van en la línea un poco de, pues, en tanto en cuanto tú firmas un acuerdo y una parte lo rompe, tú en unos acuerdos cedes en cosas que no estás de acuerdo. Entiendo que el Partido Popular querrá recuperar todo aquello en lo que no estaba de acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, en este caso, para llegar a un sí a los presupuestos. Y repito, en una negociación una parte cede y la otra también. Desde luego, con lo de los presupuestos va a pasar algo sencillamente pues inverosímil, es decir, nosotros en el Senado tenemos mayoría absoluta, Pedro Sánchez va a gobernar con un Senado con mayoría absoluta del Partido Popular y simplemente un partido que 24 horas votó no a los presupuestos generales del Estado que contemplaban las pensiones, una subida de las pensiones, el doble de lo que pedían, un partido que votó no a la equiparación salarial, un partido que votó no al descuento residente del 75%, un partido que votó no a todos los millones que recuperaban los canarios después de ese sistema de financiación, que por cierto también aprobó el Partido Socialista y que por cierto era muy beneficioso para los catalanes. A lo mejor por eso nosotros generamos más independentistas, porque tenemos menos concesiones con los independentistas de los que tiene el Partido Socialista, que aprobó un estatuto en el año 2006, que después fue declarado inconstitucional, y él aprobó un sistema de financiación donde gran parte de la tarta se la llevaban los catalanes. Quizás por eso nosotros tengamos una máquina de ser nacionalistas, pero bueno, en eso, independentistas, bueno, quizás por eso nosotros tengamos puesta esa máquina y ustedes la tengan puesta de triturar, modo triturar. Pero yo creo que vamos a ver a un Partido Socialista en el Congreso cómo llega a acuerdos con otras fuerzas políticas que desde luego también han votado que no. Eso también habrá que ver cómo acogen los presupuestos, porque lo que no es creíble es que un día diga, y yo no estoy con Pedro en que Pedro Sánchez ha mantenido su palabra, un día diga que no va a pactar con Bildu, al siguiente pacte, que diga que no va a romper España. Yo sé que no ha pactado con nadie. Es que lo han apoyado, son parlamentarios elegidos por el pueblo y lo han apoyado. El PSOE va a gobernar en minoría, no ha pactado con nadie, ha presentado una moción. Pero ¿cómo van a gobernar con 84 diputados? Con diálogo, vamos a ver. ¿Cuánto tiene ustedes? Vamos a ver, no es la primera vez. La última legislatura de Zapatero gobernó en minoría, parece que todo el mundo se le ha olvidado. Sí, pero no con 84, no siendo segunda, no, con 84. Lo mismo, sacó los acuerdos negociándolos puntualmente. Sí. Lo que no se puede ser tan soberbio como es el Partido Popular, que en cuando ha estado en mayoría absoluta no ha negociado con nadie, es que ni ha saludado. Y ahora lo que le pasa es que no está acostumbrado. Vamos a ver, si algo te voy a dar la razón es en algo. El Partido Popular es una máquina de triturar derechos sociales. Eso sí es el Partido Popular. No eran buenos presupuestos para España y el Partido Socialista ¿tienen la oportunidad de cambiarlo? No los votó porque
se siguen cargando el estado de bienestar, lo llevan haciendo la última legislatura y en esta, año tras año, lo que se dedica al estado social de bienestar lo lleva machacando el Partido Popular, cada vez dedicándole menos dinero del Producto Interior Bruto, menos derechos, más desigualdad, que ahí lo tenemos. ¿Me puedes dar alguna cifra, Rosa? No se trata del discurso. Yo creo que el discurso libro. no, las cifras están ahí, te las puedo dar cuando tú quieras. Esa es la realidad. Tú pregúntale a la gente en sus bolsillos lo que ganaba antes de la crisis y lo que está ganando ahora. Hombre, cuando la economía va tan bien y la economía crece al 3%, a ver si la gente lo nota en sus bolsillos, a ver si lo nota en los sueldos que tienen, en los trabajos que tienen. Por lo tanto, ese discurso no me sirve. Tú pregúntale a la gente, no dale cifras, tú dile a la gente si está llegando a final de mes y si notan en sus bolsillos, eso, si ahora tienen que pagar la sanidad, si tienen que pagar libros, si la educación, si la sanidad, si los salarios, si no se ha precarizado la vida y si cada vez son más pobres. Pregúntale a la vez eso a la gente del día a día, sin nada más. Y otra cosa es, el Partido Socialista no ha negociado con nadie, ni con Bildu, ni con Esquerra Republicana, ni con el Partido Nacionalista Vasco, sino se ha presentado una moción en solitario y los han apoyado, sin ninguna contraprestación, porque aquí no hay nada oculto. Un discurso del Partido Socialista, que tiene buenas relaciones con Urkullu y con otros líderes de por ahí. No empiecen a desacreditar lo que hay. Lo que tienen que aceptar ustedes es que han perdido el gobierno, que han perdido una moción de censura. Por lo tanto, hay un nuevo presidente y lo que sería incoherente por parte del Partido Popular es que ahora llegaran al Senado, que me parece que ya han aplazado la votación de las enmiendas a los presupuestos, que era mañana, y vayan a votar en contra, les va a dar tiempo a prepararlas. ¿Será una incoherencia o va a ser una vendetta con el PNV porque les han traicionado según ellos? Ya lo veremos. De todas formas, el Senado ahora mismo, en el Senado solamente pueden ir enmiendas, que las que no prosperen volverán al Congreso, donde yo deduzco que una mayoría absoluta que ha aceptado una cosa, ya veremos lo que pasa. Pero creo que lo único que le falta ahora al PP es ser incoherente, porque yo sigo diciendo lo mismo, son los presupuestos que el Partido Socialista ha dicho que va a aceptar porque no le quedaba de otra, pero no son buenos para España. Disculpa, no son buenos para España. Voy a anticiparme a la jugada. Los presupuestos van a volver al Congreso, el PP va a volver a aprobarlos y aquí los que van a tener que comerse una papa caliente serán ustedes, que 24 o una semana antes habían votado que no. No, pero mira, pero tendrían que justificarlo. Yo creo que aquí no es buscar nunca el tú más, sino estamos hablando con diálogo, como decía antes Rosa, con diálogo y con responsabilidad política, porque al final los que están representando por las diferentes organizaciones políticas son las que tienen que velar por una correcta ejecución de estos presupuestos, que ya tenemos una aprobación en el Congreso, que se presentarán las enmiendas que sea, pero que de alguna manera, y ahí estaremos nosotros, Coalición Canaria, estaremos defendiendo la parte de ejecución de la agenda canaria en lo cual nos hemos comprometido. Decías, Pedro, que es verdad que estamos en minoría con 18 diputados parlamentarios y están gobernando. Y claro, y necesitamos esos apoyos puntuales, y de eso no se le esconde a nadie, pero es que también el Partido Socialista para esta moción de censura necesitó apoyos, yo no digo de acuerdos, sino apoyos para poder salir en la moción de censura. Es decir, tenemos una cifra, pues yo creo que en 2017 hablamos de más de 16 millones de turistas que nos visitan a Canarias, tenemos más de 110 millones de pernoctaciones en Canarias, que generan economía, generan riqueza, no la economía y la riqueza que realmente necesitamos para seguir aumentando, descendiendo las cifras de paro, seguir de alguna manera buscando la riqueza laboral de los canarios, en definitiva. También debido a la modificación laboral del 2013 del Partido Popular, en el cual todos aquellos beneficios laborales que se condicionaron, que muchas veces fueron reprobados por el Partido Popular, pues a día de hoy se ve de que realmente no ha sido lo fructífero. Tenemos creación de empleo, tenemos cada vez mayor riqueza y economía a la hora de generar con los visitantes, con el motor económico que es el turismo, pero eso no repercute en un mayor bienestar social, ni tampoco aumento de los salarios a percibir. Por lo tanto, yo creo que nos queda mucho por trabajar, y ese trabajo es con diálogo. No ahora y tú más, o tú estás apoyando por los partidos independentistas. Bueno, pues yo creo que somos fuerzas. Estamos dando opiniones, y mi opinión personal es, como lo poquito que entiendo de política, es que sería otra metedura de pata por parte del PP, ustedes mírenlo como quieran, el rechazar esos presupuestos en el Senado.
Es que no se Y van te a digo, votar, vamos y a ver. escúchame, En y el te Senado digo, se presentan y enmiendas te digo, y y te el digo, Senado lo devuelve al sí, Congreso. y te digo, Aquí no, el no, único no, veto pero presentado de vamos a ver, momento ha sido Podemos, sí, pero- Bildu y 2 o 3 partidos más pero- que tampoco vale. Bueno, prosperarán. vamos a ver cuando vuelvan al Pero, Congreso, sí, con va, qué eso apoyo ya se van a verá contar después, esos pero vale. presupuestos. En el Claro, Senado es tiene que- mayoría absoluta, el PP ya lo tenían hecho porque lo tenía. Pedro Sánchez ha dicho, yo me los como con papas, porque es verdad, Rajoy se lo dijo que se los va a tener que comer con papas, y él dijo, pues yo me los como con papas. Estamos en junio. Él sí dijo por el bien de España, porque eso No, sería por el bien de paralizar más el España país. no, para terminar la legislatura. Claro, para que prospere la nación, indiscutiblemente. Pero yo les estuve escuchando atentamente. Dice, por el bien de España, porque si no sería paralizar más el país, que ya estamos, fíjate dónde junio. estamos, en junio, y apoyando los presupuestos del año. O sea, estos presupuestos tienen que haber estado apoyados desde el año pasado, tienen que haber estado aprobados a principios de año. Mira por dónde vamos, tienen nada más que 6 meses. Ahora tienen que empezar a trabajar en los del año que viene. Sabes que en octubre prácticamente tienen que estar hechos para que salgan. Se tiene que aprobar el techo de gasto. Para que salga. Entonces, ¿qué pasa? En ese sentido, creo que desde mi punto de vista político y viéndolo desde fuera, que ni tengo que ver con el PSOE ni tengo que ver con el PP, pero sí tengo que ver con la estabilidad de mis vecinos y No con tiene que que ver mis con vecinos... Nueva Canarias, ¿no? Sí. Con Nueva Canarias tengo un pacto. Somos AMF, que tenemos un pacto electoral y os queda que lo mantengamos mucho tiempo hacia las próximas. Yo, viendo desde fuera, como te digo, antes lo estaban comentando, Rajoy, para mí, la paciencia que ese hombre ha tenido, lo he admirado. Pero siempre que sale una vaquilla, un toro, y te coge y te pilla siempre quedándote quieto, no escapas. Una vez va a ser un toro que ya ha salido más de una vez y te va a pillar, y es lo que le pasó a él, porque él en muchas ocasiones dice, la mejor forma es quedarse quieto, y es verdad. En esto lo sabemos, el que tiene paciencia y espera, con el tiempo y medio se arregla solo, sobre todo los grandes problemas. Pero hay momentos en los que hay que tomar decisiones y desde mi punto de vista no ha sabido o no ha querido tomar esas decisiones y así le fue. Jessica. Bueno, está claro que los presupuestos del año 2019 se van a prorrogar. O sea, eso es indiscutible, desde ya lo podemos empezar a asegurar, a no ser que también me digan que eso no es un pacto, sino que encontraron los apoyos por el camino de Bildu, PDeCAT y de todos estos que vienen con el Partido Socialista. El techo de gasto va a ser la primera agarrada que va a tener que afrontar con 84 diputados, repito, el Partido Socialista. Vamos a ver cómo lo afrontan, pero de todas maneras en el Senado no se van a vetar los presupuestos, se van a enmendar. El veto presentado es por otros partidos que entiendo que nosotros con nuestra mayoría absoluta los vamos a rechazar ese veto y los vamos a salvar. Es decir, nosotros lo único que vamos a hacer es introducir enmiendas en esa parte en que nosotros no estaríamos de acuerdo y volverlos al Congreso. Y ahí es donde vamos a ver a los partidos que ya dijeron sí, decir sí, y a los que habían dicho no, a ver qué hacen. Canarias, ¿las instituciones pueden verse afectadas de alguna manera, Rosa, ahora que está el PSOE en el gobierno? Yo creo que no, quiero decir, vamos a ver, ni lo mismo la agenda canaria que está negociada en los presupuestos tampoco se va a ver afectada, quiero decir, yo creo que se van a mantener. Ahora yo creo que lo que urge es, pues como han dicho, que entren en vigor esos presupuestos para ver si son capaces de ejecutar al menos el 50%, porque no podemos olvidar que estamos en junio, van a entrar en vigor en el mes de julio. Entonces yo creo que la agenda canaria se va a mantener, no va a haber ningún inconveniente. Otra cuestión es, pues bueno, las futuras negociaciones de cara al futuro, de que puede haber entre un gobierno, como en este caso gobernado por Coalición Canaria, que se quedó descolgado en la moción de censura porque no supo estar ágil a tiempo y se puso de perfil, que primero dijo no, le voy a apoyar, y luego digo, bueno, me voy a abstener. Así es el único que se actúa, pero yo creo que no va a tener sus consecuencias. Lo único es que tampoco se van a tener en cuenta. Quiero decir, aquí hemos visto al Partido Nacionalista Vasco negociar unos presupuestos con una buena agenda para el País Vasco, mucho mejor que la que hemos tenido para Canarias, porque han hecho presión. Entonces yo creo que en ese aspecto sí que Coalición Canaria se ha quedado sin esa fortaleza que tenía, que no la ha sabido aprovechar, y sin embargo sí la supo aprovechar muy bien, lo ha hecho toda la legislatura muy bien, Nueva Canarias. Pero yo creo que no afecta. Habrá movimientos a nivel de los órganos que tienen designación política a nivel de Canarias, los que afectan al Estado, pero que para mi punto de vista queda un año de cara a las elecciones municipales y autonómicas, no van a afectar para nada porque no va a dar tiempo. Y bien es cierto que, como decía ella, ahora mismo en julio se aprueba el techo de gasto para el próximo presupuesto, que sí serían unos presupuestos que habrá que sentarse a negociar. Vamos a ver, ella ya da por hecho de que no se van a aprobar. Vamos a ver, vamos a darle ese voto de confianza. O sea, que va a ser difícil, sí. Que va a ser difícil, no te lo discuto, pero vamos a ver. Y si no, pues se prorrogarán y hay elecciones en el año 2019, indiscutiblemente. Pero bueno, yo creo que ese voto de confianza yo sí se lo doy todavía. David, ¿hay preocupación en el gobierno de Canarias con este cambio? Todos los acuerdos que se han llegado hasta ahora, cualquier
cualquier modificación de los mismos, claro que puede poner en riesgo la correcta ejecución. Estamos hablando de fondos nacionales del POSEI, estamos hablando de convenio carretera, estamos hablando de planes hidráulicos y de regadío, estamos hablando, es decir, son muchos los temas importantes para el desarrollo de Canarias, que cualquier variación o enmienda que se produzcan a esos presupuestos, pues claro que puede afectar a Canarias. Y es ahí donde tenemos que llegar con diálogo, con la formación del nuevo gobierno, pues buscando ese tipo de soluciones de alguna manera para que afecte lo mínimo al objetivo que se están desarrollando desde Canarias desde el principio de legislatura. Yo entiendo a coalición, porque han pasado de pesar 200 a 10 kilos en el Senado. Han pasado de ser el 176 a no pintar absolutamente nada con una diputada y unas encuestas que le dan que desaparecen del Senado. Yo la verdad que los puedo, perdón, del Congreso. Yo la verdad que los puedo entender perfectamente, porque siempre caen de pie y en esta ocasión les ha cogido, como dice Rosa, a traspié. Pero no solo hay que justificarse en el territorio nacional. Nosotros en Canarias tenemos unos compromisos y unos consensos. Todos los tenemos. De acuerdo con el Partido Popular y de acuerdo. Es decir, ahora es muy fácil decir, bueno, que sea lo que... Yo presentaré mis enmiendas en el Senado y ya que pase lo que tenga que pasar. No, tenemos una responsabilidad como partidos políticos y entonces toda esta legislatura, estos 3 años casi que hemos estado trabajando, no ha servido de nada al llegar a estos compromisos del presupuesto 2019. Que nadie ha dicho que se vaya a tocar los compromisos con Canarias. Sí, pero no se va a tocar ninguno. Pero es muy fácil, porque las enmiendas fueron votadas por los parlamentarios socialistas de Canarias también, que también son canarios y defienden la agenda canaria. Por lo tanto, no se van a tocar y se van a cumplir. Yo pienso, déjenme que discrepe un poco con ustedes. Yo pienso que en este último año que queda de legislatura para las autonómicas y municipales sí que va a cambiar en Canarias. Yo pienso que sí, porque ustedes no van a estar, y lo sabe Jessica, porque ustedes han estado, sobre todo el PP, desde los compromisos que habían de coalición en Madrid, como tú lo decías, ese diputado, el peso que tenían, que les decían, esto déjenlo quieto, no vamos a molestarlos por aquí o por allí, y ahora ya dice, mire, hagan la oposición que tienen que hacer y pongan a esta gente en su sitio. Y como tú dices, posiblemente a ellos les afecte bastante y no es lo mismo estar el PSOE solo y nosotros hasta donde llegamos que tener al PP también enfrente. Eso significa que los presupuestos de la comunidad autónoma también se van a prorrogar. Bueno, ya total. Eso se prorrogará ya. Lo tienen más fácil porque hay elecciones. Eso se prorrogará. Es más fácil prorrogarlo hasta las elecciones que lo que va a pasar a nivel nacional. No, pero un gobierno en minoría sin apoyo... Sí, no, claro. Bueno. De todas maneras, que en Canarias el discurso es completamente diferente, porque en Canarias sistemáticamente sí que hay 2 partidos que tienen la responsabilidad de que el tercero número de votos esté siempre gobernando, y eso somos, lo siento, pero somos el Partido Popular y el Partido Socialista, y ahí yo soy muy crítica hasta con los míos, porque si realmente Coalición Canaria está ahí, será porque hay 2 partidos que permiten que esté ahí. Vamos a ver si en las próximas entre MF y Nueva Canarias podemos echar una mano y se puede poner a cada uno en su sitio. Y otros que el lleguen. El 176. Y otros que lleguen. Porque ya en las próximas el panorama va a ser totalmente diferente y multicolor, casi como el arco iris ya. Vamos a cambiar de asunto con una noticia tremenda que nos sacudía este fin de semana con la muerte de 2 militares y otros 2 que resultaron heridos en un accidente en el campo de tiro de pájaro durante unas maniobras, como digo, este fin de semana. 2 jóvenes, Einar Esaú y José Luis León, perdían la vida, los 2 con niños, con familia, evidentemente. Esas imágenes que nos ha cedido Radio Sintonía corresponden al funeral de los 2 militares muertos que se celebró el sábado por la tarde. Y hoy se ha celebrado el funeral en Arrecife, porque uno de ellos vivía en Lanzarote, el otro en Gran Canaria, y aunque la idea era velarlos aquí, sus familiares prefirieron llevarlos a sus lugares de origen para que pudieran estar sus amigos, su familia. Como digo, una noticia tremenda que siempre duele cuando uno la ve en cualquier lugar, cuando muere algún militar, pero imagínense cuando son canarios y ocurre en Fuerteventura. Familias destrozadas, gente joven, como digo, con niños pequeños. No sé si es el momento o no, porque es muy pronto, pero se vuelve a hablar de los medios que tiene el ejército, generalmente los accidentes, las muertes en maniobras o mientras participan en alguna misión en el mundo, tienen que ver con el estado de un helicóptero a un camión, a un tanque. Insisto, más allá de dar el pésame más sentido no solo a la familia de los militares, sino a toda la familia de infantería, si hay que empezar a plantearse, ahora es verdad que hay un cambio de gobierno,
renovar equipos, controlarlos, vigilarlos y llevar un control más exhaustivo. Jessica. Pues mira, Daniel, primero darle el pésame a los familiares y amigos y también pues a todo el acuartelamiento de Puerto del Rosario, a Canarias 16 y a los zapadores por la pérdida de sus dos compañeros. Fernando estuvo en el funeral en representación del Partido Popular y me cuenta que fue muy duro, muy triste ver a todas las familias, con lo cual pues desde aquí nuestro cariño, ¿no?, para esas familias. Y después, sí, estoy de acuerdo contigo en que puede que haya que renovar e incrementar el presupuesto de defensa, que de hecho se ha incrementado en el último presupuesto, pero la ministra ha sido duramente atacada por aumentar el presupuesto de defensa precisamente. Entonces, hay ciertos discursos y más en estos momentos, ¿no?, cuando nos están escuchando con una patente tristeza por haber perdido a dos compañeros, en que a veces el discurso político no acompaña o los hechos no acompañan al discurso político. Es más fácil decir ahora que hay que dotar de nuevos BMRs, aunque en unas jornadas de puertas abiertas sí que nos estuvieron enseñando los nuevos vehículos con los que contaba el ejército, y uno de ellos nos enseñaba un nuevo BMR que habían recibido recientemente, que había estado hace poco en unas maniobras en Marruecos. Y bueno, pues hablaban de cómo se iba renovando poco a poco, pero repito, a veces el discurso no acompaña los hechos, y cuando un gobierno aumenta el presupuesto de defensa precisamente pues para estas cuestiones, es duramente criticado por una parte de la oposición que no acompaña el discurso, incluso por aquellos que después quieren gobernar España. Bueno, yo creo que en primer lugar pues es una desgracia como cualquier otra que sucede, pues darles el pésame, pero bueno, creo que salirnos y utilizar aquí este discurso me parece un poco oportunista, podríamos decir, porque tendríamos que examinar, que decir otra cosa es que el ejército o cualquier administración pública que pueda prestar un servicio, que lo haga con el equipo técnico necesario y por supuesto en condiciones de uso, es indiscutible, es que creo que no habría ni que discutirlo. Otra cosa es que podamos discutir porque el presupuesto de defensa subía, el porcentaje que subía del Producto Interior Bruto y a dónde se destinaba, que igual si arañamos ahí, pues igual nos daríamos cuenta que quizá no iba destinado tanto al día a día que otras cosas. Entonces yo creo que lo que es indiscutible, y no sabemos en este caso si se debió a cualquier incidencia o un accidente que puede surgir, o que estaba el vehículo en mal estado, como podríamos estar hablando cuando se produjo el accidente del avión que en su momento que se veía que estaba muy deteriorado. Yo creo que ahí hay una gran responsabilidad. Si los instrumentos que se manejan no están adecuados, pues simplemente quitarlos de circulación. Eso es lo normal, pero eso ya es una cuestión del funcionamiento y responsabilidad del departamento del día a día. Quiero decir que es como cualquier otra administración de la que tiene el Estado, que lo mínimo que tienes que exigir es que las instalaciones cuenten con los mínimos efectivos. Entonces yo creo que ahora utilizar y decir que es que el presupuesto de defensa, pues yo no sé que subía muchísimo en el Producto Interior Bruto, pero habría que analizar a dónde iba destinado esa subida. Por lo tanto, yo lo digo, que el ejército cuente, y cuando salen sobre todo de maniobras, con los equipos necesarios y el material necesario y en condiciones, es que es más que obvio. Creo que ahí nadie se va a oponer y nadie lo va a criticar. Pedro Pájara vuelve a estar en la primera plana de las noticias, en este caso por una desgracia, ¿no? Por una desgracia. Bueno, entendemos que esto es un accidente, un desgraciado accidente. Desde aquí darle también el pésame a la familia y a todo el cuerpo del ejército. Un desgraciado accidente en su puesto de trabajo, como nos puede pasar a cualquier. La ventaja en este sentido para las familias es que ellos seguro estaban haciendo lo que les gustaba, porque el 90 y largo para arriba % de la gente que están en el ejército son por vocación, y eso, cuando uno hace lo que le gusta, pues es importante, yo qué sé, lo sientes más. En cuestión de ponerle los mejores medios, como cualquier servicio de seguridad, que nosotros no la valoramos. En muchas ocasiones hay quien se pone a decir del ejército y como otras fuerzas de seguridad del Estado, y una de las principales fuentes de un país de riqueza es la seguridad jurídica y la seguridad en sí. Y yo creo que nuestras fuerzas de seguridad, tanto la policía como el ejército, cuando tienen que estar, pues ahí se están demostrando en todas las misiones que tienen en el extranjero, incluso las que tienen aquí en España, porque tienen muchísimas asignadas, donde están de lo mejor. El otro día mismo veía unas imágenes de que en Madrid hay uno de los mejores centros, no sé si mundiales, pero por lo menos de Europa, decía, de control de todo lo que se mueve en la zona de Europa, de los movimientos de vehículos, barcos y demás.
que nosotros mismos no sabemos en realidad lo que tenemos. Yo desde aquí dar el pésame a la familia, sentirlo mucho, pero estaban haciendo su trabajo, lo que les gustaba, y un desgraciado accidente, hasta donde yo sé, un desgraciado accidente que les costó la vida. David. Sí, también unirme al pésame de los compañeros. Es decir, una baja humana, sea cual sea, pues de alguna manera determina una familia, un dolor, unos amigos que causan una baja, y es ahí donde no podemos sino ofrecer nuestras condolencias. Politizar en este momento, en esta situación, yo creo que no es bueno ni es correcto. Estamos en una situación, Coalición Canaria durante estos 40 años ha manifestado su parecer sobre la militarización de Fuerteventura, de Canarias, pero en estos casos tan concretos, donde hay una baja, donde hay una familia que pierde a sus seres queridos, pues yo creo que no es el momento ni correcto de hablar de esto. Exactamente, la noticia hoy es pues que ya uno de ellos recibió sepultura, el otro está en ello, cada uno fue derivado a su isla porque es lo que pedían los familiares y es lo que además parece que te pide el cuerpo en ese momento, ¿no? Que te lo traigan a donde están sus amigos, sus familias más cercanos, y no tengan todos que desplazarse hasta otro lugar como tuvieron que hacer. En este caso fue un funeral súper emotivo. Estas cosas son siempre dolorosas porque los compañeros están dolidos, la familia destrozada, porque no es lo mismo que sea una persona que está enferma, como siempre decimos, que un accidente repentino, dejando un niño, uno de ellos de 1 año, otro de 10, en fin, y además parece que eran personas muy queridas dentro de su grupo, ¿no? Dar nuestro más sentido pésame de nuevo insisto, no solo a las familias y a los amigos, sino también al regimiento, a toda la infantería, porque el dolor es compartido por todos ellos. Vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar de las cifras del paro, porque conocíamos las cifras del desempleo y extrapoladas a Fuerteventura sabemos que el paro ha bajado en la isla, bajó el mes pasado un 2,86%, menos de un 3%, es una ligera bajada, aunque todavía hay más de 8.500 personas que están en desempleo. Jessica. Bueno, pues yo antes hacía una reflexión de la bajada del paro en el conjunto nacional, ¿no? Es decir, esta es la herencia que deja el Partido Popular, como siempre, por otro lado, al Partido Socialista cuando ellos entran a gobernar España. Evidentemente queda mucho por hacer, es decir, evidentemente queda mucho empleo de calidad que generar, pero es que la economía no se recupera como un enfermo, ¿no? Hoy te levantas bien y mañana estás enfermo y al día siguiente te levantas bien, no. La recuperación económica de este país, llevamos 10 años intentando poner medidas, luchando contra la crisis económica, y finalmente en el año 2016 por primera vez teníamos un crecimiento positivo de nuestra economía, con lo cual crecer al 3% lo que provoca, y para nosotros siempre lo hemos dicho, la mejor política social es la creación de empleo. Y si no, que se lo cuenten. Antes Rosa me decía que salgamos a la calle y preguntemos por los sueldos. Evidentemente, es que queda muchísimo por hacer en España todavía en materia económica, pero también hay que recordar que 3 millones de españoles, muchos majoreros y muchísimos canarios, creo que hoy en Canarias la bajada del paro se situaba en unas 7.000 personas en el mes de mayo, también un récord histórico. También todas esas personas han encontrado un empleo. ¿Por qué tenemos que seguir apostando? Porque ese empleo sea de calidad, que yo estoy convencida de que a partir del sábado lo será. Estoy convencida... ¿El sábado por qué? Porque el sábado tomó posesión... desde el sábado pasado. Claro, a partir del sábado estoy convencida de que se generará un empleo de calidad. Estoy convencida además de que el salario mínimo interprofesional pactado con los sindicatos, con una subida salarial histórica por el gobierno anterior y este gobierno, que va a asumir también el Partido Socialista, será un buen salario mínimo interprofesional. Estoy convencida de que todas estas cuestiones, también como el presupuesto, pues se los van a tener que comer con papas. Rosa. Tanta papa, se van a atragantar. Se voy a comer papas de piña, arroz con moho, alioli, papas bravas. Hay mucha variedad, por lo tanto no, ese no va a ser el problema. Vamos a ver. Yo creo que lo mismo, lo sigo diciendo lo mismo. El Partido Popular se le llena la boca diciendo lo bien que va España, que crece España al 3%, y sigo diciendo lo mismo. La gente no lo ha visto en sus bolsillos, no lo ha visto en su casa, no lo ve al llegar a fin de mes. Y ahí podemos hablar de las cifras que salía también en este fin de semana
en la prensa de que casi el 36% de los canarios gasta más de lo que ingresa y que el 23% no podría afrontar un solo mes que perdieran un empleo, ni un solo mes. Esos son los datos, lo que significa que la gente que vivimos al día a día, es decir, que vivimos al mes. Y eso se nota. Entonces, lo hemos dicho muchas veces, hace años un salario de 1.000 euros era una porquería, los mileuristas estaban mal vistos, sí. Y hoy en día encontrarte un salario de 1.000 euros no es fácil. Entonces, la precariedad existe, la temporalidad también, y se está abusando de ella, esa reforma laboral que ha sido tan nefasta en un momento concreto, pero es que ahora, con las cifras que hemos estado hablando, de que crecen los ingresos de los empresarios, porque han crecido, y vemos los datos, quiero decir, cada vez ganan más y sin embargo los salarios no han aumentado y la temporalidad tampoco. Y incluso el secretario general de UGT hacía una entrevista en este fin de semana donde hablaba de los incentivos que se estaban pagando a las nuevas contrataciones, es decir, lo que está pasando, y es una vez que cobras el incentivo, se ha acabado el plazo de los 3 años, despides al trabajador que te sale gratis y todavía has salido ganando. Entonces, hay que empezar a controlar, y lo que quiere el Partido Socialista y lo que quieren muchos, además una enmienda que ha prosperado en el Congreso, pero la que paralizó el Partido Popular porque exigía consignación presupuestaria, una de las de tantas que tiene paradas, es que creo que hay que volver a recuperar la negociación colectiva, que fue una de las grandes herramientas que utilizó el Partido Popular para precarizar los salarios. La negociación colectiva, hay que volver a darle fuerza a los sindicatos para que negocien los salarios y poder descolgarse de los convenios. Esa es otra cosa que ha conseguido precarizar los salarios. Pues por lo tanto, seguramente no sea a partir del sábado, pero esperemos que sí sea una de las primeras reformas que ponga encima de la mesa el Partido Socialista a negociar con todas las fuerzas políticas. Va a tener que sentarse a negociar y sobre todo también con los sindicatos y con la patronal. La patronal ya le mandó un mensaje, yo creo que los sindicatos también le tienen que mandar otro. Tiene que ser una de las primeras medidas que se ponga encima de la mesa. Si España da también, vamos a demostrárselo a los ciudadanos. Pues tu trabajo tiene, Rosa, ¿sabes, Pedro? Sí, muchísimo trabajo. De todas formas, eso de que en Fuerteventura baje el paro en un mes tan malo como este, porque sabemos que el mes de mayo es de los... De todas maneras, con respecto a mayo del año pasado, peor. El problema de Fuerteventura también es que no hemos tenido en cuenta que es que la población sigue creciendo. Es que sigue creciendo constantemente. Hombre, y aquí también lo del tema de la construcción, que quieres que no, hay un montón de hoteles en reforma, ha traído un montón de gente y ha generado algún que otro puesto de trabajo más de ese, puestos no cualificados, como ya estamos diciendo. Pero yo creo que una de las cosas también malas, desde mi punto de vista, que ha hecho el PP ha sido recortar en educación, porque eso es recortar en el futuro. El futuro de cualquier país está en la preparación que tenga, y eso lo sabemos todos. Hay otros países que se han hundido, como le pasó a España, y lo que hicieron fue invertir en educación y en preparación, y es lo que te genera sacas esa gente. ¿Me puedes dar un dato de por qué hemos recortado en educación? El dato exacto, porque yo lo tengo, pero es que quiero saber cuál es el recorte en educación. No, pero si tú lo tienes, lo puedes dar ahora. Digo que, te lo digo porque si tú generas esa preparación, después el siguiente paso es generar lo que existe, yo que sé, por ejemplo, escuchas o lo más que ves en las películas en Estados Unidos, ¿no? Que todo el mundo está pensando en montar su empresa, en crear su negocio, en salir hacia adelante, en innovar, y aquí en España lo que pensamos es terminar la carrera y a ver si nos metemos al ayuntamiento, nos metemos en el cabildo, nos metemos de funcionario. Entonces, y eso es, pues quieres que no lo fomentamos nosotros, y eso hay que cambiarlo, hay que decir, perdona, como un padre, crías un hijo, le das todo lo que puedes, le das los estudios y lo preparas, y ahora dice, no, ahora no te eches en mi casa a verlas venir, ahora búscate la vida, empieza a trabajar en lo que sea y sé capaz de salir adelante. Y eso un poco es lo que a lo mejor también nosotros tenemos que hacer con nuestro vecino y con nuestros ciudadanos, prepararlo y después decirle, perdona, ahora estás preparado, ahora sal hacia adelante y no tengas que salir fuera como ha pasado tanta gente que ha tenido que marcharse porque aquí no va a haber forma de trabajar. David. Sí, cifras del mes de mayo, 8.600 personas, 8.000 parados, 700 creo y pico personas que se han incorporado al mundo laboral, que han descendido de la lista de parados. Estamos hablando de que es verdad que la población, el paro ha descendido con respecto al mes pasado y al año anterior, pero también ha aumentado la población en la isla de Fuerteventura, y eso es un doble esfuerzo que se realiza. Pero estas grandes cifras al final no pueden mascarar lo que realmente tenemos, es decir, realmente tenemos después de la reforma laboral del 2013 del Partido Popular, tenemos una situación bastante precaria laboralmente, ya lo decía Rosa anterior, que más de 500 familias en Canarias
500.000 familias. 500.000 familias en Canarias no puedes pasar un mes sin... Vivimos al día. Y 100.000 se ven obligadas a tirar de la tarjeta de crédito durante el mes. Por lo tanto, es decir, que tenemos un motor económico que es el turismo, que ahora el PIB del sector primario pues está creciendo por primera vez, generando empleo, de alguna manera consolidando un sector que se destina inicialmente a la producción local, y tenemos un amplio abanico de riqueza en esta comunidad autónoma, pero sí es verdad que debido a esa reforma laboral está costando bastante consolidar y sobre todo dignificar muchos de los salarios, dignificar el estatus laboral de nuestros trabajadores. Jessica, tengo un dato pendiente ahí. Sí, no, es que a veces hablan del recorte en educación y me hace mucha gracia porque siempre aluden lo que se destina, el tanto por ciento que se destina de los presupuestos generales con relación al PIB. Lo que no dicen es que el PIB va aumentando y que por lo tanto un 2% de 10 no es lo mismo que un 2% de 20. Pero si aumenta será proporcional, ¿no? Si aumenta el PIB tendrás que aumentar lo que le estabas destinando. Sí, pero vamos a ver, un 10%, un 2% de 10 es 2, ¿no? Un 2% de 20, ¿cuánto es? 4. Entonces, ese recorte de sanidad, digo, de educación que ustedes están aludiendo, no es real, Rosa, no es real. Muy bien. Yo estaba estudiando y se me subió al doble las tasas universitarias, nada más lo que tenía que pagar. Las tasas universitarias se las reclamamos al señor de Coalición Canaria, porque en Madrid se han bajado porque dependen de los gobiernos de las comunidades autónomas, porque cuando se aprobó la ley de racionalización se puso una pinza y en Canarias se optó por la más alta, con lo cual si queremos echar culpas vamos a repartir, porque aquí todos me parece bien que nosotros podemos ir vestidos de rojo, tener cuernos de diablo y ramos, pero después hay quien nos acompaña con el tridente por detrás. El que está queriendo estudiar le cuesta ese dineral. Por supuesto, si nadie está diciendo que no. Entonces dices, pues no puedo, porque no te lo puedes permitir. Nadie está diciendo que no, pero lo que están diciendo no solo es poner dinero, sino que decir, no se puede contratar profesores, no pueden contratar médicos, no pueden contratar. Entonces, ¿eso qué afecta? ¿A la calidad? ¿O no va a afectar a la calidad? Hagan unos nuevos presupuestos, Rosa. Pero si es que ahora pueden estar gobernando, ahora es el momento de que en vez de un 2% en educación destinen un 4% del PIB. Ahora es el momento, consigan los apoyos y hagan ustedes para el nuevo, para este que vuelva a la Cámara. Vamos a ver, esa es lo que tiene que hacer el que está gobernando, marcar prioridades. Es la diferencia. El mismo dinero es el mismo dinero el que va a manejar el PP, el que va a manejar el PP, que el que maneja el Partido Socialista. No lo hemos escuchado en la investidura porque el programa de gobierno consistía en sacar a Mariano Rajoy de la Moncloa. Ya está fuera de la Moncloa, ahora necesitamos saber cuál es el programa de gobierno, que no tenemos, ¿no? Porque esto era, como tú dices, en 24 horas se fragó un nuevo gobierno, que son el plazo que le dieron a Mariano Rajoy para presentar la moción de censura. Con lo cual, bien, hablando del paro en Canarias y de los 500.000 canarios que no aguantan más de un mes, y es lo que yo decía, entonces, el paro se tiene que recuperar, la calidad del empleo se tiene que recuperar y todo eso tienen que ir aparejados una serie de reformas. Rosa decía que no se notaban en los bolsillos de los españoles. Pues mire, en este presupuesto que ustedes dijeron que no, los que ingresen menos de 18.000 euros al mes no pagaban ni IRPF, es algo que pactamos pues todos los grupos que apoyamos el presupuesto. Se aumentaron los permisos de paternidad, se aprobó una nueva ley de autónomos en diálogo constante con la patronal y se mejoraron muchas cuestiones para los autónomos que llevaban décadas reclamando. Y eso... Se mejorarán. Se mejoran con la nueva ley de autónomos que ya está aprobada, por cierto, también con el voto en contra de ustedes. Es decir, y nos vamos a fijar aquí en el marco local, es decir, ¿qué han hecho ustedes para devolverle el dinero a los ciudadanos de Puerto Rosario donde están gobernando, a los de Pájara? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho para devolverle el dinero a los transportistas a los que se les cobra el céntimo verde que después el Cabildo no se les invierte? Nada, no han hecho nada porque cuando bajaron los impuestos en Puerto Rosario fue a petición de 2 mociones, una del Grupo Mixto y 2 del Partido Popular, que fueron rechazadas y después aprobaron los impuestos, aprobaron la bajada de impuestos, con lo cual... Tan solo, en Pájaro no hay caso. Daniel, porque estamos dando muchos temas que al final no estamos concretando nada. Lo importante es, los demás son los responsables. O sea, yo que llevo 7 años al frente de... Ustedes llevan 30, nunca algo tendrán que ver con esto. Mira, cuando estamos hablando de educación, estamos hablando de que se consolidan, el mayor número de plazas que se consolidan en educación para la renovación de la plantilla laboral de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias es en esta. Es decir, gracias a una consejera que es de Fuerteventura, por cierto, y de David, no me hables de las oposiciones, no me hables de las oposiciones. Te hablo de las oposiciones porque no me hables realmente de las oposiciones, conozco desde el principio que porque me presento en tienes a los opositores todavía rabiando con una plataforma digital que les han puesto, Jessica, que no la entienden ni Jessica, vamos. Jessica,
Yo hice la inscripción en la plataforma y la plataforma no me dio ningún tipo de problema. Que sí entiendo de que puede haber problemas si no tiene una adaptación, pero bueno, esos son otros temas que no tienen que ver con los presupuestos. Sí son el mayor número de plazas que se consolida, el mayor número de plazas que el gobierno de Canarias de alguna manera busca la reposición del 100% para intentar de alguna manera cubrir la gran demanda que existe en las listas de profesorado y sobre todo en las listas de funcionarios interinos y sustitutos. Es decir, tenemos ahora mismo desde la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias la capacidad por motu propio de poner esos importes y de alguna manera de cubrir todas esas demandas que ya estamos hablando. Las últimas oposiciones de biología y geología fueron en el año 2010. En el año 2010 estamos hablando de que realmente con esa limitación de incorporación de personal a la administración pública ha hecho mucho daño porque ahora sale una reforma de contratación en el sector público, cuando tenemos la administración desmantelada, sin personal alguno. Está paralizado porque no hemos tenido la previsión de decir, señores, tenemos que buscar la reposición de ese personal para luego continuar con un procedimiento de contratación en el sector público. Ahora, a día de hoy, como no tenemos personal, la administración está paralizada porque no puede de alguna manera gestionar todas esas partidas financieras y económicas. Por lo tanto, no es tirar balones fuera. ¿Tenemos responsabilidades del Gobierno de Canarias? Tenemos responsabilidad, pero que me vengas a hablar de la ley de autónomo de Montoro cuando realmente, no, que lo subvencione el Cabildo. Hombre, que lo subvencione el Cabildo cuando es una competencia de la propia Consejería de Hacienda del Gobierno y que la subvencione el Cabildo Fuerteventura o el Cabildo Gran Canaria, la cuota autónomo. Jessica, seamos responsables. El Cabildo subvenciona la contratación de personal indefinido, ¿usted lo sabía? Pero Jessica, una cosa no es responsabilidad del Cabildo. No, señor, tú las políticas económicas se marcan de arriba hacia abajo y las administraciones locales son las últimas de alguna manera en la más cercana a la población. Que el Cabildo pague el 50% de la cuota de autónomo en caso de no llegar a un cierto informe. Facilita las cosas. Bien, ¿Para qué queríamos el señor Montoro? Para decir, no, realmente España pues ahora se reducen los impuestos, cuando realmente en todas esas políticas de creación de empleo a los autónomos se les ha dejado de lado. Me quedo sin tiempo. Pues menos mal, porque si no... Terminamos de arreglar el país aquí entre los cuatro, de verdad. Gracias a los cuatro, ha sido un placer. Rosa, Jessica, Pedro y David. A ustedes les espero mañana con Tertulia del Cabildo. Ahora se quedan con Rosy, que viene a hablarnos de una iniciativa muy bonita de surf para personas con discapacidad de cualquier tipo. Va a haber un campamento próximamente. También hoy vamos a ver un vídeo de resumen de la romería del Tanquito, que se celebró este fin de semana en el Cardón. Y también Saborea dedicado al Taste Fuerteventura. O sea que quédense ahí, tienen cosas para ver, te digo yo, en Disney Televisión. Mañana nos vemos de nuevo nosotros. Gracias y que descansen.